Y bueno pues amigos, el día de hoy de forma 100% oficial, Garena Free Fire en nuestra región de Latam acaba de liberar la nueva ruleta de tokens con el regreso de la incubadora de las M60 y en este caso nos pasan a confirmar la primera M60 que sería la Dragón Zafiro, la cual nos pasan a confirmar que llevaría por atributos más 2 de daño, más 1 de velocidad de disparo y menos 1 de precisión. Ahí vamos a poder ver los atributos 100% oficiales para esta arma, que de hecho creo que es lo único que se iba a estar liberando el día de hoy para nuestra región de Latam, si no me estoy equivocando. Por cierto, recordarles que traten de realizar sus misiones diarias para estar obteniendo estos tokens que nos van a permitir poder reclamar cada una de estos paquetes de voces de la colaboración con la AAA. Aparte de ello, pues no tenemos ninguna otra novedad, creo que efectivamente es lo único que se iba a estar liberando. A ver, déjenme ver rápidamente por aquí. Bueno, sí, efectivamente es lo único que tenemos actualmente disponible para nuestra región de Latam. Y de hecho rápidamente por aquí les paso a mostrar, y sí amigos, nos pasan a confirmar que esta ruleta de tokens va a estar disponible por 8 días con 23 horas a partir del momento en el cual me encuentro grabando este video. Esto quiere decir que va a estar disponible hasta el día 20 de agosto, así que ojo con ello. Nos muestran como premio principal pues la M60 Dragón Zafiro con los siguientes atributos: más 2 de daño, más 1 de velocidad de disparo y menos 1 de cargador. Ahí vamos a poder ver su diseño, califiquen del 1 al 10 cuánto le dan. Sin embargo no es lo único, sino que también está regresando la M60 Dientes de Sable, que es la que más yo les recomendaría que traten de poder conseguirla. Ahí vamos a poder ver sus atributos: más 2 de velocidad de disparo, más 1 de precisión y menos 1 de velocidad de recarga. Me gustaría que ustedes me hagan saber en los comentarios cuál de las 4 M60 que están regresando por aquí creen que es la mejor. En mi opinión personal esta sería la mejor, la M60 Dientes de Sable. Sin embargo también tenemos la M60 Phoenix Rubí. Ojito con ello, ahí vamos a poder ver su diseño, califiquen del 1 al 10 cuánto le dan a esta M60, realmente les gustó o no les gustó. Sus atributos son más 2 de penetración de armadura, más 1 de rango y menos 1 de velocidad, perdón, y menos 1 de cargador. Esos serían los atributos oficiales para la M60 Phoenix Rubí. Sin embargo, junto con ello también está regresando la M60 Tortuga Esmeralda. Ojito con ello, ahí vamos a poder ver su diseño. Califiquen del 1 al 10 cuánto le dan a esta arma. Sus atributos son más 2 de rango, más 1 de daño y menos 1 de velocidad de movimiento. Y ojo con ello, que nos pasan a confirmar los famosos tokens el elegido, pero lamentablemente pues va a ser muy complicado tener que conseguirlo con pocos diamantes, porque nos muestran desde un mínimo de un token, un token, un token, 3 token, un token, 10 token, un token. ¿Es en serio, Garena? 5 tokens, un token, un token. Oye, ¿qué? Hay más tokens de 1 que tokens de 3 y que tokens de 10, ojo con ello. Creo que va a estar, bueno, creo no, va a estar muy complicado de poder conseguir una de estas armas principales. Pero si ustedes ya tienen tokens el elegido, pues les va a salir con pocos diamantes, porque simplemente les va a faltar pocos tokens poder conseguir. Como en mi caso yo tengo 176 tokens el elegido y ya solo me faltarían 50, 44 tokens para estar obteniendo esta, que bueno, esta no se las recomiendo. A ver, vamos a ir al apartado de intercambio. Ok, 220 tokens por la Dragón Zafiro y 200 tokens por la Dientes de Sable Amatista, que esta es la que yo recomendaría. Ojo con ello, que esta está más económica. La Phoenix Rubí también 200 tokens. Esta otra también 200 tokens. Y aparte ello está regresando este aspecto masculino. A ver. Ok, este lleva por nombre Ángel de Luz y Oscuridad, un aspecto que si no mal recuerdo estuvo llegando para nuestra región de Latam en ruleta mágica. Una vez más lo están trayendo de regreso por aquí. Ahí se los paso a mostrar, tenemos la parte superior de la camiseta, claro está. Sin embargo, junto con ella también tenemos la parte inferior de los pantalones. Ojo con su pierna o sus pies, what the fuck. Ojito con el diseño, tiene una temática de fuego. Tenemos los zapatos y para finalizar tenemos la parte del cabello, que se vería de la siguiente manera. Ahí tenemos todo el paquete completo. Ya si solo quieres obtener la parte del cabello serían 40 tokens, la parte de la camiseta 60 tokens, los pantalones 50 tokens
y los zapatos 30 tokens. Aparte de ello tenemos el rellenito como en todo evento, como ustedes mismos lo van a poder ver, que serían cajas de armas, una caja de luco, caja de muerte y este antifaz o esta máscara héroe de la noche. Ahí ustedes lo van a poder observar. De momento, ¿será que le damos un giro? Bueno, de hecho tengo 10 tickets de la suerte, así que vamos a probar suerte con esos 10 tickets. A ver, quién sabe, logramos conseguir un premio principal. ¿Se imaginan que sí? Bueno, era demasiado bueno para hacer realidad. Solo nos entregaron puros tokens de uno, ojo con ello. La gran estafa que acabamos de obtener. Vamos a darle OK. Y a partir de aquí el giro de 10 va a tener un valor de 125 diamantes. De momento, la verdad, yo pienso dejarlo así. De igual manera, ahí se los paso a notificar. Sin embargo, muy aparte pasar a mostrarles esta información, también quería pasar a confirmarles que dentro de los archivos del juego ya estuve encontrando un banner 100% oficial que se confirma la llegada de lo que sería un nuevo bonus de diamantes. Así es, amigos, de hecho rápidamente por aquí se los paso a mostrar. Y sí, en este caso vamos a tener un bonus de diamantes para el día 22 al día 23 de agosto, ojo con ello. Para la próxima semana todavía, en esta semana todavía no vamos a tener este bonus de diamantes, sino que esto está confirmado ya para la próxima agenda semanal prácticamente, aunque recordemos que en la agenda semanal Garena Free Fire nunca ha anunciado los bonos de diamantes, así que no se vayan a estar sorprendiendo cuando esté liberándose la otra agenda semanal y no me vayan a estar comentando, oye Senpai, en la agenda semanal no notificaron el bonus de diamantes. Bueno, de hecho ningún bonus de diamantes ha sido notificado en la agenda semanal. De igual manera ahí les paso a confirmar que sí lo vamos a tener disponible, en el cual nos confirman que si tú llegas a recargar 100 diamantes te van a dar 100 diamantes más. Si llegas a recargar 300 diamantes te van a estar dando 100 diamantes más, esto dando una suma total de 200 diamantes como bonus. Ahora si llegas a recargar 500 diamantes te van a dar 100 diamantes más, dando una suma total de 300 diamantes como bonus. Ojito con ello, ahí nos dice bonus total, que serían de 300 diamantes. Ahora, para las personas que a veces me suelen preguntar, oye Senpai, si recargo 500 diamantes más, ¿será que me entregan 300 diamantes como bonus más? No, amigos, solo esto aplica para la recarga hasta de 500 diamantes. Así que no aplica para una segunda recarga de 500 o ya sea de 300 diamantes. O si llegas a recargar 1000 diamantes, lo único que te van a estar entregando serían 300 diamantes como bonus. Así que ojo con ello, por ahí se los paso a confirmar. Esto ya va a estar disponible a partir del día 22 al día 23 de agosto. De momento esa sería la única información que tenemos el día de hoy para nuestra región de Latam. A ver, ojo, aquí tenemos el banner oficial de la incubadora M60. Incubadora, ahí nos muestran, a ver. Ok, también tenemos un evento de recarga de mochila. Tenemos, a ver, déjenme ver, creo que tenemos algo nuevo por aquí, creo que no, De igual manera ahí pasarles a recordar que también ya estaría a punto de finalizar lo que sería el evento de los diamantes morados. Hasta el día 20 de agosto estaría disponible, por ahí se los paso a recordar en caso de que no hayan realizado sus misiones diarias. De hecho, esta cuenta, como es una cuenta boxita que simplemente utilizo para grabar mis videos, no he estado realizando las misiones, pero bueno, de igual manera ahí quería pasar a notificarles toda esta información que actualmente pues se está desarrollando en nuestra región de Latam. De igual manera, sin el transcurrir de las horas se logra liberar alguna otra información, claro está que yo se los estaré notificando un nuevo video.